está con nosotros el doctor Manuel Riera para hablar respecto a esto. Muy buenos días, doctor. Salim, Jotita y Diego. ¿Qué tal, Salim? Un gusto, un saludo para vos, para toda la gente de la mesa. Un gusto también. Le queremos hacer una pregunta puntual, doctor. Yo no sé si usted pudo agarrar la puntita de lo que decíamos. No te escuché, Chira, estaba corriendo por la calle. Excelente. Le contamos un poquito, a ver, con nuestras limitaciones jurídicas, cuál es la disyuntiva que tenemos. Las dos municipalidades van a ser intervenidas, ¿verdad?, por una persona seleccionada, elegida, después de todo lo que pasó con la Contraloría, después vino las votaciones en las cámaras. Y la pregunta que tenemos es la siguiente. Si estas intervenciones salen bien, vamos a suponer que el interventor de Ciudad del Este dice que está bien, a pesar de eso, diputados tienen la última palabra y queremos saber si diputados tiene por ley potestad de, aún sin causa aparente, sacarle al intendente. ¿Eso es así o no? La intervención de los municipios tiene que ser, en mi opinión, 100% fundada. No puede tomarse ningún tipo de acto de gobierno en el marco de las atribuciones que le dé, ya sea la Constitución o la ley de las intervenciones, cosas por el estilo, sin ningún fundamento. O si no, tendría simplemente un acto arbitrario. Y en función de lo que dice la Constitución, según entiendo la Contraloría, habló de la grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Entonces, donde normalmente va a ocurrir, creo yo, la discusión, Salim, es en qué entiende o el interventor o eventualmente la Cámara en el marco de lo que se llama la gravedad. Si vos te pusiste a atender, digamos así, con oído de guitarrero, todas las declaraciones públicas que hizo el Contralor por un lado y que hicieron por otro lado los defensores, la gran mayoría de la atención estuvo en distinguir si es o no suficientemente grave la irregularidad que se plantea. El Contralor decía, es grave, es muy grave, es grave, es grave. Bueno, el criterio de gravedad es un criterio subjetivo o de suficiencia que tiene que estar fundado. Entonces, lo que decía la Contraloría es, nosotros acá tenemos un montón de respuestas sin contestar, de actitudes evasivas, de imposibilidad de ingresar, las limitaciones del Tribunal de Cuentas, las inconsistencias entre esto y aquello. Nosotros vemos una grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Y los abogados te dicen en contrapartida, no, por supuesto que la gravedad no existe, que no hubo daño patrimonial, que no hubo esto, que no hubo lo otro. Dejando al margen el discurso político, digamos, que esto por supuesto tiene un contexto político, lo que la Cámara deberá determinar es si o jurídica o políticamente o financieramente o presupuestariamente o lo que sea, la gravedad se mantiene. Entonces, terminada la intervención en los 90 días que se mencionan ahí, la Cámara de Diputados tiene que destituir o no el intendente en cuestión en función de que encuentra corroborada la grave irregularidad. Entonces, en mi opinión, donde va a estar la discusión ulterior va a ser siempre en si existe o no la famosa gravedad, que es un criterio de suficiencia subjetivo, ¿verdad? Para vos puede ser grave, para mí no, y la discusión pasará por ahí. El éxito de la intervención va a estar en el trabajo técnico, financiero, presupuestario y por supuesto muy avalado en números que generen los interventores. Si los interventores se equivocan, le estás dando simplemente margen de razón a las personas intervenidas, o sea, en el marco de las propias municipalidades. Pero si lo hacen bien, están más cerca de darle los argumentos de suficiente gravedad a la Cámara en cuestión para organizar las eventuales decisiones de destitución. Claramente. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta quizá un tanto inocente desde el punto de vista de un experto en leyes como usted, pero ¿está debidamente autorregulados los poderes en ese sentido? Pensando un poco mal, si yo tengo gente que me apoya en mi bancada
ellos no me pueden proteger de una intervención. La ley, todo legal, es por votos, ¿verdad? La decisión de la intervención fue desde diputados y diputados tienen que decidir si se me interviene o no y posteriormente si se me saca o no. Así va a ser, la decisión es política, pero para fundar la decisión política, yo creo que la Cámara va a tener que hacer un esfuerzo, o si no, simplemente el mensaje va a ser este que estás mencionando. Fíjate que se puso inclusive en tela de juicio si la Contraloría tenía o no tenía prerrogativas para hacer lo que hizo. Entonces, los departamentos y las municipalidades pueden ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, dice la Constitución y dice la ley. Entonces, ¿por qué interviene la Contraloría? Ha preguntado mucho, cuando el que debió intervenir era el presidente. Bueno, la ley de intervención menciona que la solicitud de intervención presentada al Ejecutivo a través del Ministerio del Interior procede en tanto y en cuanto la Contraloría lo haga. O sea, la propia ley establece eso. Esa es una discusión baladí. Si no te gusta la ley porque la consideras inconstitucional, bueno, anda a declararla, pero eso no se hizo. Entonces, jurídicamente, todo eso es baladí. Es la gravedad donde está el problema. Entiendo. Y con esa ley en mano, políticamente procedió el argumento, pero avalado jurídicamente. O sea, la discusión política no tenía sustento normativo ahí, entonces, en mi opinión, era una pérdida de tiempo. La cuestión patrimonial también puede ser una cuestión mal planteada, en mi opinión, desde la defensa, porque cuando un intendente decide, bueno, vamos a poner un adorno navideño acá, por razones de costo-oportunidad, ese es un pupitre que no pones allá. Cuando pones un pupitre acá, es un adorno navideño que no pones allá. Por aquello de que las limitaciones son siempre infinitas, pero los recursos son finitos, el esquema de ejecución presupuestaria es un tema relevante a nivel municipal y además forma parte de esa Ley General de Administración Financiera del Estado. Entonces, si vos presupuestaste o adornos o pupitres, no podés, sobre pretexto de que tenés dinero, comprar cortinas o ambulancias, por más buenos que sean los fines que justifiquen las compras subsiguientes. Entonces la gravedad va a pasar de vuelta sobre si se cumplió o no el presupuesto, sobre si se cumplió o no la ley de administración financiera del Estado, y si los interventores muestran el uso de ese dinero distinto al presupuestado, que en definitiva es incumplimiento legal de la norma orgánica municipal en cuestión, vos tenés argumentos jurídicos de sobra y después te vas a la discusión política y decís, tenés mayoría. Ok, ahí va a haber una pregunta más de Diego Martínez. Yo le quiero hacer una última. ¿No hay una instancia despolitizada entonces en esto? No tenés lastimosamente, porque cuando yo estudié esto, o sea, cuando yo no me metí nunca en la opinión general porque no tenía muy claro qué era lo que motivaba la discusión política de fondo. Viste que se lo atribuyó mucho al Contralor, su vinculación con Camilo Suárez, en el caso Mario Ferreiro, o sea, toda la discusión política se centraba ahí. Para mí no estaba el problema ahí. El problema estaba en por qué una institución sí, otra no, eso es lo que estaban diciendo. Pero tampoco escuchando todas las semanas subsiguientes las posiciones que le defienden a Prieto salieron del ámbito político. O sea, Prieto no pudo discutir la cuestión del nepotismo al interior de su administración, o no pudo discutir la posible intervención en términos numéricos presupuestarios. Y lo que se está interviniendo es eso. Entonces, que casualmente o coyunturalmente o políticamente seas el candidato opositor, no desvirtúa la cuestión que motiva realmente la intervención. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido, no, si bien las cuestiones están mezcladas, al distinguirlas, la jurídica se mantiene insuficiente, en el sentido de que no está bien desacreditada, se mantienen las cuestiones, digamos. Claramente. Última pregunta, Diego Martínez. Buenas tardes, doctor. Buen día en este caso, doctor. Doctor, ¿Qué tal, Diego? Un gusto escucharte siempre, doctor. En caso que ambos interventores o uno de ellos encontrase que no hubo realmente irregularidad que plantea Contraloría y se remite esto, ambos o uno se salva, el que se salvase
podría motivar a que haya un juicio político contra el Contralor, porque si el Contralor denuncia algo que el interventor dice lo contrario, eso no es un motivo para un juicio, pero contra el Contralor en un futuro cercano. Sacando de vuelta lo político al margen, si el juicio político es aquel acto de enjuiciamiento que hacen las cámaras del Congreso en virtud de que uno de los órganos enjuiciados incumplió el funcionamiento o sus funciones regladas, bueno, ¿cuáles son las leyes que incumple el Contralor? Yo no las veo. Si las hay, habría que ver, pero la defensa ahora mismo no las planteó. Las defensas de los intervenidos, digamos, no están en los argumentos. Ahora, si después políticamente querés atropellar, perfecto, saca al Contralor y listo. Pero en términos jurídicos, nadie puso énfasis en que de alguna manera u otra el Contralor haya incumplido sus funciones regladas en el marco de una ley como la de la administración financiera o de la ley de la intervención de los municipios. Está todo lo que hizo, está en la ley. Ahora, que vos después digas que hay que sacarlo, y bueno, está bien, pero el argumento será político, no jurídico. Yo lo que sí veo es que esto no se va a terminar en la intervención, porque en el pasado la Cámara de Diputados, que es la que normalmente remueve o intendentes o gobernadores o miembros de juntas municipales y qué sé yo, siempre los agraviados terminan en la Corte. Y la Corte suele recibir la cuestión a ver si se declara o no inconstitucional, no el acto de intervenir, sino el acto de la remoción. Entonces, yo me imagino que abogados como los que tiene Prieto o como los que tienen en Hecho van a trasladar la discusión a la Corte independientemente del resultado. Porque si ganan, no hay que intervenirlo, y si los intervinieron y los remueven, van a ir a la Corte, y si la intervención sale mal, aún con argumentos, van a ir a la Corte. Entonces la Corte dirá si fue o no bien llevada adelante la discusión. Y en este asunto lo que la Corte dice normalmente son dos cosas. No me meto sobre el fondo, porque es una cuestión eminentemente política, salvo que la decisión se haya tomado descuidando las formas y los procedimientos. Claramente. Doctor Manuel Riera, gracias por este contacto. Un gusto y un honor siempre contar contigo. No, a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo grande. Abrazo fraterno. Gracias, doctor.